tanto le gusta. Escríbanos por WhatsApp al 8694-1745. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y es un gusto que hoy esté usted en sintonía de la radio 870 UCR. A las personas que también nos siguen a través de las redes sociales, les vamos a dejar el link a la canción de Rosa María Barrios que escuchábamos hace un momento. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Y agradecemos también la sintonía a aquellas personas que nos escriben a través del WhatsApp, el 8694-1745, 8694-1745, y también agradecemos a las personas que nos siguen a través del en vivo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, como a quienes lo hacen a través de las retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Queremos invitarle ahora a que escuchemos a nuestras compañeras y compañeros de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica con una información que nos hará o que nos apoyará más bien a sobrellevar nuestras emociones cotidianas. ¡Adelante! ¡Estiro! ¡Atrás! ¡Estiro! ¡Vamos! 1, 2, 3. Porque aquí entrenamos la fuerza, la resistencia para transitar nuestras emociones y caminar con más ligereza y agradecer el regalo que nos trae cada emoción. ¡Seguimos! Hola, mi nombre es Lorgy Valladares, soy trabajadora social y hoy vamos a conversar sobre la frustración. ¿Sabes qué es la frustración? Es una emoción que se manifiesta cuando una persona no puede alcanzar un objetivo deseado o bien cuando se encuentra con algo que le impide lograrlo. Posiblemente la has sentido. Es ese momento en el que diste tu 110% en un trabajo, en el estudio, un proyecto y no salió como esperabas. Esto no está mal. La frustración es una emoción que se puede considerar común en la vida de las personas. ¿No te pasa solo a vos? Al experimentar esta emoción, nos podemos sentir impotentes, desanimados y decepcionados, y eso es algo válido. Ten en cuenta que puede ser una emoción difícil de manejar, pues en la reacción a algo que nos puede suceder cualquier día o bien todos los días y nos llega de forma inesperada. Pero esto también puede tener su parte positiva. La frustración puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y aprender otras habilidades para superar obstáculos, ya que al afrontar situaciones que nos imponen desafíos, se aprende a desarrollar la resistencia y la capacidad para adaptarnos a diferentes circunstancias. Ahora que sabes qué es la frustración, te pregunto, ¿sabes cómo gestionarla de una manera adecuada? Te puedo recomendar algunas estrategias que quizás puedan ayudarte. Primero, es importante reconocer la emoción. En el momento que sentimos frustración, usualmente tenemos respuestas muy impulsivas. Por esto, es fundamental detenerse y preguntarse, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me provoca esto? Tómate un tiempo, una pausa y trata de recobrar la calma. Respira. En ciertas ocasiones, lo que queremos no es posible. Se escapa de nuestras manos. Es algo que no podemos controlar. Está bien que no alcancemos el 100% de nuestras expectativas siempre, y es importante no anticiparnos a esas situaciones. Hay que recordar que la frustración es una emoción, quizás incómoda, pero todos y todas la experimentamos en algún momento de nuestras vidas, y aceptar que no siempre podemos controlar todo lo que sucede es importante. No todo resulta a la primera y no siempre todo saldrá como queremos. Y recuerda, no te rindas, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcione.
Esta es una coproducción entre la Oficina de Bienestar y Salud y la Radio 870 UCR. Venga, venga, conversemos. Un caimán se zambulló asustado. Al pasar la gasolina y en el silencio amodorrado de la tarde se largaron hasta perderse los estallidos del motor de la lancha que remontaba el zigzagola contra el sol. Acodada en la borda de la embarcación, una joven contemplaba, embebida, las líneas verdes y ondulantes que recortaban ambos márgenes del río. A espaldas suyas, dos hombres de briches y en mangas de camisa, sentados sobre unos fardos entre la motonería, conversaban con entusiasmo, ajenos por completo al paisaje. Esta es los dos primeros párrafos de la novela costarricense La Reconquista de Talamanca, que pertenece o que viene en este libro que se llama Antes de Mamita Yunay, de Alexander Sánchez Mora, el origen de la novela bananera. Es de lo que conversaremos hoy y es con quien conversaremos hoy, y es siempre un gusto tener al autor o autora de los libros que presentamos acá en Saber Vivir, así que le damos la bienvenida a Alexander Sánchez Mora. Y bueno, con este pedacito de este descubrimiento que nos presentas en este libro, bueno, del que ya vamos a hablar más adelante, pero bueno, preguntarte, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, vos, Lorena, ¿qué tal? Mucho gusto, es un verdadero placer y un honor poder compartir con ustedes esta mañana. Me emocionó mucho escuchar ese pequeño fragmento, el inicio de la novela, que para mí es muy querida porque es un tema que he trabajado durante mucho tiempo. Y bueno, para nosotras es de una emoción total siempre recomendar a las personas estos libros y que puedan acceder a ellos también en esta conversación directamente con las autoras y autores. Y bueno, eso es un gusto tenerte a vos también acá. Y le invitamos a que nos haga sus comentarios y sugerencias, preguntas y opiniones a través del correo electrónico, también sabervivirucr@gmail.com, o recuerde nuestro WhatsApp, el 8694-1745. Recuerde también que nos puede encontrar en Facebook y también en Instagram, estamos como Radio 870 UCR y allí puede dejarnos, por supuesto, que sus comentarios. Vamos a escuchar la agenda semanal y ya casi volvemos para poder empezar esta conversación sobre este libro Antes de Mamita Yunay con Alexander Sánchez. Hola, hola, soy Gloriana y queremos que nos acompañe esta semana en Saber Vivir, a explorar, descubrir, conversar y repasar distintos temas. El lunes conversamos sobre las madres y la aceptación de la diversidad sexual de hijas e hijos. Nos acompañan Marco Castillo, Maritza Castro y Gilberto Cordero. El martes nos acompaña Alexander Sánchez para hablar de su libro Antes de Mamita Yunay. El miércoles nos ponemos anteojos, antenas y mallas para hablar sobre las abejas nativas con Daniel Mora. El jueves nos acompaña Gustavo Jiménez y Ligia Oviedo para recorrer las emisiones nacionales filatélicas dedicadas a los parques nacionales. Y el viernes cerramos la semana profundizando en la higiene postural con Carolina Vega del Senarec. Le esperamos en Saber Vivir con literatura de Clarice Lispector, música de Rosa María Barrios y mucha conversación. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. Antes de
de Mamita Yunay, el origen de la novela bananera de Alexander Sánchez Mora, es el libro del que estamos conversando el día de hoy. Decirles, bueno, aprovechar también un agradecimiento a la editorial de la Universidad de Costa Rica por propiciar estos espacios de conversación y, por supuesto, que también a Jessica Rojas por hacer todos los elementos y espacios y caminos logísticos para poder tener estas conversaciones mes a mes. Le recordamos que usted puede acceder a estos materiales en la librería universitaria que puede encontrar en San Pedro de Montes de Oca, pero está accesible a todas las personas, no solo en el territorio para consulta, no solo en el territorio nacional, sino también lo pueden ver desde otros lugares, el sitio de la librería de la Universidad de Costa Rica, donde puede encontrar estos y otros libros. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la conversación con Alexander Sánchez, a quien agradecemos también muy profundamente por esta mañana conversar de este libro. Y a mí me gustaría que, sin spoiler, nos contaras de qué trata Antes de Mamita Yunay, que es además, me parece un título muy bien puesto porque muchas personas podemos reconocer este instante de Mamita Yunay, ¿no? Y este libro está como en la memoria, y entonces es muy sugerente preguntarnos qué había pasado antes de Mamita Yunay. Así que también cómo descubrís el texto que da origen, me parece, a todo este viaje que haces en este libro. Bueno, exactamente, con el título tenés toda la razón, Gloriana. Yo dije, el mejor título de la literatura costarricense es Mamita Yunay, entonces voy a beneficiarme de él. Es algo que está muy profundamente arraigado en la memoria de todos los costarricenses. Este texto es dos cosas a la vez. Es una novela, porque incluye la novela que bien mencionabas, que se llama La Reconquista de Talamanca, y además, que es la parte final del libro, y la parte inicial es todo un análisis sobre esa novela. Y me decías, ¿cómo llegué a esta novela? La Reconquista de Talamanca, y es toda una historia apasionante de investigación, porque yo estaba haciendo un trabajo sobre otro gran escritor costarricense, que es José Marín Cañas, y su novela El Infierno Verde, que es una de las pocas novelas costarricenses que habla sobre una guerra. Es de 1935. Yo estaba rastreando en la Biblioteca Nacional, exactamente en la hemeroteca, los periódicos de la época para ver qué se había dicho sobre El Infierno Verde. Y en esto me encuentro que se habla de que se va a publicar por entregas en un periódico una novela de una temática muy importante en ese momento, que era la temática bananera. La novela La Reconquista de Talamanca. Para mí, totalmente desconocida. Yo soy estudioso de la literatura costarricense, profesor de literatura costarricense en la UCR, y sin embargo, nunca había escuchado de esa novela. No hablan de ella los grandes estudiosos como Álvaro Quesada, como Abelardo Bonilla, Flora Juárez, Margarita Rojas, nadie la mencionaba. Entonces me meto en los periódicos, comienzo a encontrar que sí se publica la novela, porque yo me temí que no la hubiesen publicado, o que hubiesen publicado solo una parte. Sin embargo, voy leyendo los periódicos día a día y que descubro que durante más de un mes, cerca de mes y medio, todos los días, en el extremo derecho, un cintillo vertical en toda la página del periódico, se publicaba un extracto de la novela hasta el final. Eso fue una hermosísima sorpresa para mí, porque me di cuenta que era una novela que había pasado desapercibida, desconocida en la literatura, en la historia de la literatura costarricense, y que a pesar de esa invisibilización que se dio, de ese silencio en torno a esta novela, es una novela muy rica, muy interesante, que nos permite acercarnos mucho a lo que estaba pasando en la Costa Rica de antes de Mamita Yunay. Entonces nos permite conocer un poco de la literatura bananera antes de que existiera como tal, y también sobre la Costa Rica de ese momento. Y en ese sentido, bueno, hago una anotación más bien de decir que para una persona investigadora, este momento de descubrir algo en nuestra historia, sobre todo en medio de los periódicos, quienes han revisado periódicos antiguos, es bellísimo, ¿verdad? Se siente una como una persona investigadora, y para utilizar una digresión, es casi como un CSI, ¿verdad? De
Gloria, ¿no? Sentís que aquello es tan importante que efectivamente no te lo puedes dejar. Y con la publicación de este texto y con el trabajo de este texto, creo que vos haces eso, ¿no? No, esto no me lo puedo dejar, esto hay que entregarlo a la población y, como bien decís, nos acerca a esa Costa Rica de ese momento. ¿Nos puedes contextualizar qué estaba pasando? ¿Quién era Costa Rica en esos momentos? Y esto, ¿entre qué fechas estamos hablando? Muy bien. Sí, eso que decías de ese momento de descubrimiento, es el momento que yo más cercano me he sentido a ser un Indiana Jones de la literatura costarricense, dentro de una pequeña dimensión. 1935 es cuando se publica esta novela. Justo un año antes se ha dado la gran huelga bananera, la huelga bananera de 1934, dirigida por justamente el autor de Mamita Yonay, por Carlos Luis Fallas, que había sido, digamos que, desterrado al Caribe, como era una forma que existía de quitarse de encima del área metropolitana del Valle Central a los opositores incómodos. Entonces lo envían y él escoge irse a la zona del Caribe y allí se dedica a organizar el movimiento obrero. Claro, es un gran movimiento que se da en favor de la defensa de mejores condiciones de vida, de trabajo, de ese gran proletariado bananero, en donde piden mejores condiciones en cuanto a salud, a vivienda, salarios, una jornada de 8 horas, pago de horas extra, en fin, es una gran protesta. Ya se había dado una antes, se habían dado varias antes, pero esta es la primera que moviliza a todo el sector. Y eso va a producir entonces una gran conflictividad social y en el Valle Central también una gran discusión. Y también hay muchos discursos de pánico social sobre el peligro de los agitadores comunistas, aunque estaban defendiendo las condiciones de vida de los trabajadores, pues se vio como el peligro bolchevique que se cernía sobre Costa Rica. Es una época muy convulsa porque desde la crisis del 29, que afecta a todo el mundo, es un sistema capitalista que entra en crisis, la situación económica se había deteriorado mucho, sobre todo para los sectores populares. Entonces es una época de gran conflictividad, de gran transformación social, hay una gran efervescencia social. Y en cuanto a lo literario, también es una época muy interesante porque es una época de transición. Lo que es llamada por Álvaro Quesada como la generación del repertorio americano, son toda una serie de escritores que publican en torno a esta gran revista que dirige García Monge, don Joaquín García Monge, y que combinan intereses sociales, pero todavía con temas muchos de moralidad, sobre todo de moral sexual. Eso es lo que se venía produciendo. Ya en los años 30 hay una literatura más vanguardista, y aquí tenemos dos figuras que son fundamentales, que son Max Jiménez y José Marín Cañas, que moderniza el acercamiento a lo literario, y ya se va a ir anunciando lo que será en los años 40, que es, ahora sí, una narrativa de corte social, cuando aparezcan Carlos Luis Fallas, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, un poco más diferente, pero también muy moderna, Yolanda Oriamuno, por supuesto. Y entonces estamos en un periodo de transición de mucha efervescencia. Esas son las condiciones en las que aparece en 1935, en el periódico La Hora, esta novelita. Una novela pequeña y con una característica muy especial, y es que es anónima. Algo que todavía no hemos logrado descubrir hasta el momento. ¿Quién fue su autor? Y esta sensación de que en Costa Rica muchas veces, ¿verdad? Tenemos de que no se dice nada, de que no pasa nada, ¿verdad? Sí. Esta sensación de tibieza, ¿verdad? Que en algunos momentos hemos sentido, tal vez en el presente, pero también como mirando al pasado.
textos como La Reconquista de Talamanca nos vienen a tirar abajo este discurso, ¿verdad? Y además una novela que en medio, digamos, Mamita Yonay se publica en el 41. Eso quiere decir que tomó un cierto tiempo, ¿verdad?, entre que pasan los eventos y podés tomar un poquito de distancia y escribir sobre estos eventos. Pero en este caso, en el caso de La Reconquista de Talamanca, se viene a trabajar un tema casi que en el momento del estallido, ¿verdad? Como caliente, sí. Caliente, ¿verdad? Como muy contestatario, como muy en la inmediatez. Nos hubiera encantado hoy, ¿verdad? Porque fue muy inmediato al evento histórico y a lo que se estaba ocurriendo. Eso nos dice que, digamos, que en 1934 esto se cocinó, la huelga bananera se cocinó, pero que desde antes todas estas condiciones estaban presentes. Ahora, hablemos de la relevancia de este texto, de La Reconquista de Talamanca. Mira, es cierto, ya antes de La Reconquista de Talamanca se había publicado Bananos y Hombres de Carmen Lira, que es el texto totalmente pionero, pero no era una novela, eran pequeños cuadros muy bien escritos, de gran denuncia social, de lo mejor de Carmen Lira para mí. Mamita Yonay, antes de Mamita Yonay, que se centra en La Reconquista de Talamanca, la novela para mí, su mayor importancia es que es una novela, como te decía hace un momento, de transición. No llega a ser la gran denuncia social que es Mamita Yonay. Ya aquí está insinuada, porque se habla de las malas condiciones de los trabajadores, de cómo son explotados por parte de la compañía transnacional, de su malestar, porque se les paga con fichas, no se les paga con dinero, se les paga con fichas que tienen que ir a cambiar al comisariato de la misma compañía bananera. Trabajan a destajo, en malas condiciones higiénicas, mueren por cantidades. Hay una gran denuncia sobre eso, pero el texto se centra, y aquí es donde tengo que evitar el hacer el spoiler, el texto se centra, la novela se centra mucho en las relaciones personales, en las relaciones amorosas. Y aquí es donde el texto llega a un punto de enorme interés, porque toca las fibras más sensibles de la Costa Rica muy patriarcal, de la Costa Rica liberal de los años 30, habla sobre adulterio, habla sobre incesto, habla sobre todo de adulterio femenino, y eso era lo sensible. Coloca a la mujer costarricense como una mujer pasional, muy sexual, que rompe los vínculos matrimoniales y tiene relaciones, aquí lo interesante, con extranjeros. Por el otro lado, el hombre costarricense es débil, es tímido, dominado por su mujer, por su esposa costarricense, y no puede hacer frente al desafío ni de la compañía bananera ni del extranjero seductor. Entonces es una novela que desnuda los grandes temores de la sociedad costarricense en lo político, en lo económico y en el plano de la moral sexual. Y eso que no hemos mencionado, la presencia de personajes afrocaribeños, negros, como se les llama a lo largo de toda la novela, son personajes negros. Y estos personajes, aunque son retratados con todo el racismo de la época, es una novela racista, como es lógico en 1935. A pesar de que es una novela tan racista, estos personajes negros tienen un gran poder y lo van a ir demostrando a lo largo de la novela, en la que tienen casi poder de vida y de muerte sobre los personajes blancos o mestizos costarricenses. Estos son temas muy sensibles para esa sensibilidad de esa Costa Rica que se presumía blanca, que se presumía totalmente europea, una Costa Rica además con un discurso machista muy, muy interiorizado. Algún momento yo le dije esto a mis estudiantes y me decían, bueno, no es muy diferente de la Costa Rica de hoy en día. Y yo decía, mira, caramba, de verdad, a casi un siglo de distancia hay cosas que no han cambiado. Entonces sí, es una novela que es una gran radiografía
de la Costa Rica de los años 30 y de una Costa Rica que se ha seguido proyectando todavía en buena medida hasta el momento presente. Entonces, es una novela que desnuda los temores de nuestra sociedad. Interesante este retrato de la mujer, porque no era la tónica en los años 30 y además el poder global en este periodo de los locos años 20 se cuidó mucho en los años 30 y vemos figuras ya como Blondie, ¿verdad? Como figuras muy... qué sé yo, muy de las mujeres al hogar, ¿verdad? Y los hombres afuera, ¿verdad? Y como esta cosa que se produce en el escenario no solo nacional, sino en el escenario internacional, ¿verdad? De la figura de la mujer y de la posición de la mujer en la sociedad. Y también interesante tocar el tema del racismo, que para muchas personas hablar de la literatura racista y de que algunos de nuestros autores más importantes en algunos momentos de esta época, en algunos momentos hicieron aseveraciones racistas, es casi una falta de respeto, pero bueno, también somos sujetos y sujetas de historia y por lo tanto hay que recordar que digamos que debemos este racismo a más de 100 años de cosecha de estas ideas racistas y que hay algo que tenemos que hacer, ¿no? En este punto. Vamos a saludar también a las personas, perdón, Alexander, vamos a saludar a las personas que nos saludan y que nos escriben a través del Facebook. Hugo Pineda Villegas dice, agradezco el recordatorio de ese importante contexto. También en la editorial de la Universidad de Costa Rica nos recuerda el horario en el que podemos visitar la librería UCR de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde. Y recuerde que librería UCR está ubicado al final de la calle de la Amargura. También en los comentarios les vamos a dejar el link para que usted pueda ver también los libros en línea y pueda solicitarlos, si está fuera de San José, pueda solicitarlos para que se los lleven hasta la casa. Dice Ernesto Montes de Oca, genial, don Alexander. Y Luis Cerrato Pineda dice, saludos, excelente el espacio, el invitado y el tema. Muchísimas gracias por compartir. Dice Libriseño, bravo, Alex. Muchas gracias por compartir sus comentarios y sus saludos. Y bueno, yo quisiera meter el dedo en la llaga con la siguiente pregunta, Alexander, y es, también en medio de una Costa Rica que se debate entre si financiamos la educación, eso es un debate muy arcaico, pero como que yo a veces digo, ¿será esto ficción que uno tenga que destacar la relevancia de un centro universitario, de un alma mater? Pero bueno, estamos ahí. ¿Qué es la importancia de que la Universidad de Costa Rica se aboque a estudiar estos temas? Que dicho sea de paso, no sé si no fuera la universidad quien los estudia, pero bueno, te dejo vos. ¿Cuáles son esos elementos importantes para que estudiemos? Qué buena pregunta, mira, porque es legitimar nuestro quehacer. En el caso mío, que es la filología, que podría pensarse que es uno de los que Foucault llamaba los saberes inútiles. Aunque nosotros formamos los que van a ser profesores de secundaria en lengua y literatura, es decir, la enseñanza del español. Pero sí, como bien decís, es un momento en que la academia está siendo sitiada, cuestionada, y en el que se busca ignorar la relevancia del quehacer universitario, en este caso en el campo de la investigación. Mira, trabajar un texto como esto no es mera arqueología del saber, no es un saber ocioso, es completar ese mapa que siempre estará incompleto, pero conocer más de nuestro pasado, de nuestra historia, de dónde venimos, por qué somos quienes somos, y también nos ayuda a comprender mejor mucho de lo que es la Costa Rica contemporánea. Por ejemplo, esta novela en específico que habla sobre la situación de las bananeras en los años 30, nos demuestra que Costa Rica nunca ha sido una isla, porque tendemos esa idea de que Costa Rica es un caso excepcional, único, aislado, una ínsula,
sin contactos con Centroamérica, limitamos con Suiza, no con Nicaragua y Panamá. Y aquí nos damos cuenta de que Costa Rica es muy centroamericana, muy latinoamericana. La novela bananera es un fenómeno latinoamericano que se va a cultivar en toda Centroamérica, también en Colombia, que es parte de una corriente literaria, novelística, que recorre esos años 20, 30, en la novela regionalista, sobre la minería, sobre el caucho, sobre la ganadería, y que denuncia esas condiciones de explotación en todos los campos. Nos muestra que Costa Rica es parte de Latinoamérica, ha vivido esas situaciones, y que además muchas de las situaciones que se denuncian en esta novela persisten hasta el momento. El racismo, la exclusión de las mujeres, ese discurso masculino que ve a la mujer como una amenaza, eso es totalmente vigente hoy en día. Traer al presente estos textos perdidos, olvidados, nos permite entonces rastrear cómo nuestros peores discursos, nuestras peores facetas, cómo se gestan y cómo se siguen proyectando a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, como les decía, no es un saber ocioso, es un saber que nos permite comprendernos mejor en lo positivo y, por supuesto, en lo negativo. Tal vez he destacado más lo negativo, porque obviamente es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer conciencia. Esto es algo fundamental en el trabajo que sí hace una universidad como la Universidad de Costa Rica y en general todo nuestro sistema de universidades públicas. Creo que va por ahí. Exacto, sí, para meter el dedo en la llaga de este tema que es importantísimo y que además, bueno, las personas pueden adquirir, como bien decía yo al inicio, usted no se guardó esta joya para usted en este descubrimiento, sino que lo comparte con todas y todos. Como decía Alexander, es un libro que al final, que esto me parece, porque muchos textos hablan de alguna novela o hacen el análisis y una tendría que comprar 2 libros por aparte, ¿verdad? Pero esta genialidad de colocarlo hacia el final, y entonces una tiene la novela y tiene el análisis, pues me parece que va a ayudar a las personas también, es más cómodo, ¿verdad? Y usted lo puede ubicar también en la librería universitaria. Vamos a hacer una pausa, Alexander, antes de seguir conversando. Todavía nos falta mucha tela que cortar y esperamos que usted se quede en sintonía de la radio 870 UCR. Vamos a escuchar el recorrido que hacemos esta semana por las letras de Clarice Lispector y ya volvemos. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Clarice Lispector, las aguas del mundo. Allí está él, el mar, la más ininteligible de las existencias no humanas. Y aquí está, de pie en la playa, la mujer, el más ininteligible de los seres vivos. Desde que un día se hizo la pregunta sobre sí misma, como ser humano se convirtió en el más ininteligible de los seres vivos, ella y el mar. Sus misterios solo podrían encontrarse si uno se entregara al otro, la entrega de 2 mundos incognoscibles hecha con la confianza con que se entregarían 2 comprensiones. Ella mira al mar, es lo que puede hacer. Él solo está delimitado por la línea del horizonte, es decir, por la incapacidad humana que a ella le impide ver la curvatura de la tierra. Son las 6 de la mañana. Solo un perro libre titubea en la playa, un perro negro. ¿Por qué son tan libres los perros? Porque es el misterio vivo que no se indaga. La mujer titubea porque va a entrar. El cuerpo se le consuela con su propia exigüidad en relación con la vastedad del mar, porque es la exigüidad del cuerpo lo que le permite conservarse cálido, y es esa exigüidad la que lo hace pobre y libre de la gente, con una parte de libertad de perro en la arena. Ese cuerpo entrará en el frío ilimitado que ruge sin rabia en el silencio de las 6 horas. La mujer no lo sabe, pero está realizando un acto de valor.
Vacía la playa a esas horas de la mañana, le falta el ejemplo de otros humanos que transforman la entrada al mar en simple, liviano juego de vida. Está sola. El mar salado no está solo porque es salado y grande, y esto es una realización. A esa hora ella se conoce menos todavía de lo que conoce al mar. Su osadía consiste en continuar, aunque no se conozca. Es fatal no conocerse, y no conocerse exige valor. Va entrando. El agua salada está tan fría que ritualmente le eriza las piernas, pero una alegría fatal. La alegría es una fatalidad, ya la ha invadido. Si bien ni siquiera sonríe, al contrario, está muy seria. El olor es como el de una marejada vertiginosa que la despierta de sus más adormecidos sueños seculares. Y ahora ya está alerta, aún sin pensar, como está alerta sin pensar el cazador. La mujer es ahora compacta, leve y aguda, y se abre camino en la gelidez que, líquida, se le opone, y sin embargo la deja entrar. Igual que en el amor, donde la resistencia puede ser un pedido. La lentitud del camino aumenta su osadía secreta, y de repente se deja cubrir por la primera ola. La sal, el yodo, el líquido todo, la enceguecen por un instante, toda escurriendo de pie y sorprendida, fertilizada. Ahora el frío se vuelve glacial. Avanzando, ella parte el mar por la mitad. Ya no le hace falta el valor, ahora está inmersa, antigua, en el ritual. Hunde la cabeza en el brillo del mar y se echa atrás una cabellera que, al salir, chorrea sobre los ojos alados y ardientes. Pausada, la mano juega con el agua, los cabellos, al sol, ya están casi endurecidos de sal. Con el cuenco de las manos hace lo que siempre ha hecho en el mar, y con la arrogancia de los que nunca darán explicaciones ni siquiera a sí mismos, con el cuenco de las manos llenos de agua, bebe a tragos grandes buenos. Y era eso lo que estaba echando de menos, el mar por dentro como el líquido espeso de un hombre. Ahora está completamente igual a sí misma. La garganta alimentada se encoge por la sal, los ojos se enrojecen por la sal secada del sol, las olas suaves la golpean y se van porque ella es una muralla compacta. Vuelve a zambullirse, de nuevo bebe más agua, ahora sin voracidad, pues no necesita más. Es la amante que sabe que volverá a tenerlo todo. El sol se abre más y, al secarla, le da escalofríos. Ella se zambulle de nuevo, se siente cada vez menos ávida y menos aguda. Ahora sabe lo que quiere. Quiere quedarse parada en el mar, y entonces así se queda, como contra los costados de un navío. El agua golpea, vuelve, golpea. La mujer no recibe mensajes, no le hace falta la comunicación. Después vuelve a la playa caminando dentro del agua. No camina sobre las aguas. Nunca haría eso cuando hace ya milenios alguien caminó sobre las aguas. Pero esto no puede quitárselo nadie. Caminar dentro del agua. A veces el mar le opone resistencia y la empuja con fuerza hacia atrás. Pero entonces la proa de la mujer se vuelve un poco más dura y más áspera y sigue avanzando. Y ahora pisa la arena. Sabe que orilla de agua, de sal y de sol. Aunque dentro de unos minutos lo olvide, nunca podrá perder todo esto. Y de algún modo oscuro sabe que sus cabellos que escurren son de náufrago. Porque sabe que ha sorteado un peligro tan antiguo como el ser humano. Únase a nuestro club de audiolecturas. Escríbanos por WhatsApp al 8694-1745. De vuelta en Saber Vivir, gracias por su sintonía. Agradecemos a las personas que nos hacen sus comentarios a través del Facebook. Nuria Rodríguez Vargas dice, excelente espacio, muchas gracias, don Alexander. Y es que conversamos sobre esta novela antes de Mamita Yonay, el origen de la novela bananera, y nos ha acompañado Alexander Sánchez, su autor. Esto, como siempre digo, es un real
honor y placer escuchar al autor, también con algunos detalles que no están en la obra, pero que son importantes, como también este interés o cómo había encontrado usted este texto que nos comentó antes. Alexander, a mí me gustaría que nos detuviéramos unos segundos también en la profundidad de la novela bananera, y que profundizáramos en esto que usted mencionó, de esta conexión que hay con Centroamérica y también con América Latina sobre los enclaves bananeros y esta forma de producción que, digamos, que una de repente dice, este sistema económico que hizo los enclaves o que nos metió en la lógica de los enclaves, de repente decantó en el origen de una forma de escritura. Esto no es algo menor, ¿verdad? Esto es algo que nos dice muchísimo. Bueno, ¿qué es eso que nos cuenta? Mira, un tema enorme, de no acabarse, e interesantísimo, Gloriana. Bueno, claro. Alexander, y te lo pido además como en 5 minutos, 8 minutos, terrible. Además, así, perfecto. Vamos a ver qué logro comprimir. El enclave bananero trastoca todas las relaciones políticas, sociales, económicas en Centroamérica. Tanto así que se llega a un escritor estadounidense, O. Henry, llega a acuñar el término Banana Republic, ¿verdad? República bananera, para referirse a estos países que se convierten como en países de opereta casi, o países de mentira, donde una compañía bananera quitaba y ponía presidentes. Costa Rica es el que vive esa situación en menor medida, pero digamos Honduras es un caso icónico, así, en donde la compañía bananera llega a tener una injerencia absoluta sobre todo. Y la literatura, y eso es algo muy rico, la literatura siempre le toma la medida a la historia, le toma la medida al tiempo, es un registro muy pormenorizado de qué está sucediendo. No es una fotografía, tampoco, hay que tener cuidado, no es un espejo total, fidedigno de la realidad, no, porque hay un trabajo de ficcionalización donde el escritor toma esos hechos reales y los ficcionaliza. Y en el caso de la novela bananera es un proceso muy rico que atraviesa, como lo decía hace un rato, toda Centroamérica y buena parte del Caribe. En Costa Rica, porque el enclave bananero se inaugura en Costa Rica a finales del siglo XIX, cuando Minor Cooper Kidd recibe una gran cantidad de tierras a cambio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, y ese va a ser el origen de la United Fruit Company, y se va a extender por todo el Caribe, y así se va a extender también la novela que trata el drama de las regiones bananeras. Entonces nace aquí en Costa Rica también, ya lo sabíamos con Mamita Yunay, pero también en Honduras está una figura muy importante como Ramón Amaya Amador, que escribe Prisión Verde. En Nicaragua también se escribe. En Guatemala, incluso el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias tiene una trilogía bananera. En Panamá también. Incluso hay quienes dicen que la última novela bananera, la que cerraba la época de oro del ciclo de la novela bananera, es nada más y nada menos que 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, porque ustedes recordarán que hay un episodio allí de una huelga bananera que se salda con la muerte de miles de trabajadores y luego el silencio, cómo se silencian esos hechos. Entonces sí, la novela bananera es muy poderosa en esa denuncia. ¿Qué sucede luego? Que con el paso del tiempo comenzó a verse la novela bananera como algo que sucedió en el pasado, algo que ya no existe. Incluso una novela tan fuerte, de tanta denuncia como Mamita Yunay, escrita además por un líder comunista, el líder de las milicias comunistas en la guerra de 1948, Carlos Luis Fallas. O sea, es una novela problemática. Sin embargo, esa novela va a ser ya incorporada, creo que alrededor de la década de 1970 ya comienza a incorporarse en las lecturas oficiales del Ministerio de Educación Pública, en secundaria. Pero en una edición que tenía una introducción muy interesante de León Pacheco que decía, vean, esto era lo que se vivía en Costa Rica. Afortunadamente ya lo superamos, ya esto no existe. Entonces, la novela bananera fue desproblematizada.
vista como algo del pasado, como algo anecdótico, como las injusticias que existieron y que ya afortunadamente no existen en Costa Rica. Y ese es el problema que tenemos ahora, que lo vemos únicamente como algo totalmente pasado. Pero hace un momento lo decía, muchos de los problemas que están en la Reconquista de Talamanca, de lo que se denuncia, no solo la explotación contra los trabajadores, que lo estamos viviendo en este momento también con mucha fuerza, la situación de racismo, un racismo muy fuerte y que seguimos viviendo, la situación de la subordinación de la mujer y del acoso y la violencia contra la mujer que está aquí presente. Las situaciones que denuncian las novelas bananeras no han sido superadas. Siguen siendo novelas muy, muy actuales, con todo lo que las transformaciones que se han dado, las luchas que se han dado de por medio, pero sus denuncias siguen siendo vigentes en este momento. Qué tragedia verdaderamente darnos cuenta de esto, pero bueno, al menos lo podemos decir y el reconocerlo, siempre creo que apalabrarlo, escucharlo, aunque sea duro de decir o de escuchar, creo que algo nos dice de nosotras y de nosotros y que nos permite por lo menos esa conciencia y hacer un par de cambios, ojalá, ¿verdad? Que los hemos venido haciendo, pero que ya cuando uno lo pone como en 100 años, pucha, algo que se dijo en una novela hace 100 años y estamos en el mismo lugar, como que decepcionó un poquitillo. Muy preocupante, sí. Y muy peligroso también los discursos de violencia, digamos, y que se siguen reproduciendo en distintas esferas en este momento en el país, ¿verdad? También eso la pone a pensar a una. Dice Alejandra Quiroz en el Facebook, muy buen tema. Saludos a Alejandra y a todas las personas que nos siguen y que además nos reportan sintonía de múltiples formas. Para irnos, Alexander, lamentablemente, porque además, bueno, de repente yo con esta osadía de pedirte esto en 5 minutos, cuando hay cursos enteros para estudiar, cuando las personas en filología gastan semestres enteros en analizar esto, bueno, yo estoy pidiendo algo sumamente complejo, pero me gustaría que nos fuéramos o que cerráramos con una nota más esperanzadora acerca también de lo que vos descubriste. Efectivamente, también sos una persona que ha estudiado y que ha leído y que conoce muchísimo, pero cuando nos enfrentamos a estas investigaciones y también a la publicación de un libro, hay nuevos descubrimientos, hay sorpresas también en el camino. Bueno, ¿cuáles fueron estas sorpresas que te trajo la Reconquista de Talamanca y que te trajo, pues, publicar, hacer este libro? Mira, Gloria, yo creo que lo primero fue darme cuenta, ese fue uno de los primeros momentos en que me di cuenta de que queda mucho por decir, nos queda mucho por investigar, mucho por leer, mucho por reflexionar, que creemos que ya todo está dicho sobre nuestra historia o creemos que aquí no pasa nada. Luego lo dijiste hace un momento y me hace recordar la frase inaugural de una gran novela de Carlos Cortés, Cruz de Olvido, que la frase inicial decía, en Costa Rica no sucede nada desde el Big Bang, ¿verdad? Es una frase genial, genial, que sin embargo la historia es muy diferente. Aquí sucede mucho, ha sucedido mucho en formas muy positivas y muy conflictivas. Muy positivas, la parte esperanzadora. La historia de Costa Rica ha mostrado que hemos tenido una vocación decidida también para la resolución alternativa de conflictos, para encontrar consensos. Y eso es algo que desde los años 40 ha sido muy fuerte en nuestro país y que ahora está siendo retado. Vivimos un momento muy difícil, un momento que en muchos sentidos recuerda a estos años en los que sucede esta novela, pero que hay esperanza. Costa Rica ha sido capaz, la sociedad costarricense, de discutir, de consensuar, de avanzar pacíficamente. Entonces sí, volviendo a esto, lo que me dio esta investigación fue darme cuenta de que hay muchos caminos por explorar, de que existen brechas para los jóvenes que vienen detrás, los jóvenes que comienzan su trabajo de investigación, el académico, y que
podemos ir aportando, construyendo entre todos más de este conocimiento sobre quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra literatura, que es muy poco valorada y que sin embargo nos ofrece verdaderas joyas que están al nivel de las grandes producciones latinoamericanas. Entonces también un poco me enseñó a valorar muchísimo más lo que hacen nuestros artistas del pasado y los actuales. Y bueno, si usted quiere ver qué fue lo que maravilló al autor, pues puede adquirir este hermoso libro, Antes de Mamita Yunay, el origen de la novela bananera, en la librería de la Universidad de Costa Rica. Puede acceder al catálogo que está en línea, pero también podría darse la vueltita en la librería de manera presencial ahí en San Pedro de Montes de Oca, en la calle de la Amargura. Alexander, nos tenemos que ir. Me recordaste también al Codo del Diablo. Cuando dijiste esto, no pasa nada del Big Bang. Bueno, realmente parafraseando, ¿no?, a Carlos Cortés, pero yo no sé si es que no pasa nada o es que no queremos ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Así que bueno, también una excelente recomendación este documental del Codo del Diablo. Alexander, nos vamos. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Gloriana, a vos por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Dice feliz. Ana Solórzano, que nadie se me quede sin saludar. Dice Ana Solórzano, muy bien, Alex. Y bueno, les recordamos que Saber Vivir se transmite de lunes a viernes a las 8 de la mañana y también tenemos retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Gracias a usted por su sintonía. Agradecemos a Cristian Salas, a Sebastián Torres y a Giselle Mora, que nos acompañan en controles técnicos, en la transmisión live y en todos los detalles de diseño y salida en redes sociales. Le invitamos a quedarse con la programación de la radio 870 UCR. Si nos escucha por la mañana, ya viene Comunidad 870. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana. Para saber vivir